Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les grabo este video para explicarles la unidad que sigue. La unidad que sigue es factorización de polinomios. No sé, ustedes el año pasado habían estado trabajando con polinomios, lo que era un polinomio, con las distintas operaciones. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es factorizar un polinomio. ¿Qué significa factorizar un polinomio? Escribir ese polinomio o expresar ese polinomio como un producto de polinomios, como una multiplicación, aplicando distintos casos de factoreo. Nosotros ahora en este primer trabajo práctico vamos a trabajar con los dos primeros casos de factoreo, que son factor común y diferencia de cuadrados. Factor común, ¿en qué consiste? En aplicar la propiedad inversa a la propiedad distributiva, encontrar qué se repite en los términos, si es que tienen algo en común. Si miramos acá este primer ejemplo, tenemos dos términos, es un polinomio de dos términos, donde la parte literal está expresado por x al cuadrado y x, y esos dos términos tienen algo en común, tienen una parte numérica y una parte literal en común. Una parte numérica sería el número que divide a esos dos términos, ¿sí? Tenemos 5 y 10. ¿Cuál es divisor de esos dos? El 5. Entonces vamos a sacar el 5 como factor común. Y en cuanto a la parte literal, en cuanto a las letras, tenemos x al cuadrado y x se toma con el menor exponente. Es decir, acá es x al cuadrado, acá es x, vamos a sacar la x. Es decir, que lo que se repite en estos dos términos es 5 a la x. Y como dije que era la inversa de la distributiva, lo que tenemos que ver es por qué vamos a multiplicar este 5x para tener el primer término y por qué vamos a multiplicar este 5x para tener el segundo término. 5x para que me dé 5x al cuadrado, ¿qué me estaría faltando? Una x. Porque recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. Sería 1 más 1, 2. Menos 5x para que me dé 10x, ¿qué me estaría faltando? El 2. El 2 solito. 5 por 2, 10, x. Por nada, me quedaría x. Entonces ahí lo que logramos es sacar factor común, es escribir este polinomio que tiene dos términos en un producto, en una multiplicación de dos polinomios. En este segundo ejemplo que tenemos acá, tenemos tres términos. 1, 2, 3. Si miramos, tenemos 3, 9 y 6. Con respecto a los números, y con respecto a las letras, x al cubo, x al cuadrado y x. Un número que divida a esos tres, que sería el divisor común mayor de esos tres números, va a ser el 3. Y con respecto a la parte literal, va a ser x, porque tenemos x al cubo, x al cuadrado y x a la 1. Siempre es con el menor exponente. Por. Y ahora vemos qué nos va a quedar dentro del paréntesis. ¿Por qué multiplicamos a 3x para que nos dé 3x al cubo? Nos faltaría x al cuadrado. ¿Por qué multiplicamos a 3x para que nos dé 9x al cuadrado? 3 por 3 me da 9 y x por x me da x al cuadrado. Menos el 3x para que me dé 6x me faltaría 3 por 2. Entonces ahí logramos escribir un polinomio de tres términos en una multiplicación de dos polinomios. Eso sería factor común. Ahora, si pasamos a diferencia de cuadrados, la palabra ya nos está diciendo algo. Una diferencia es una resta de cuadrados, de factores que se pueden escribir con potencia 2. Siempre va a ser dos términos y van a tener que estar con una resta, una diferencia. Si no, no va a ser diferencia de cuadrados. El 25 lo puedo escribir al cuadrado, como un número al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Y la x al cuadrado también, que sería x al cuadrado. Estos dos que están acá serían las bases que me van a formar ese producto. ¿Cómo sería? Dijimos que para factorizar vamos a escribir un polinomio como un producto, como una multiplicación. ¿Y por qué va a estar formado ese producto? Por la suma de esas bases, es decir, 5 más x, por la resta de esas bases, 5 menos x. Entonces ahí logramos escribir una resta de polinomios en un producto. Si vemos el otro ejemplo, acá tenemos 9x a la cuarta sería 3x al cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí?
Ese cuadrado afecta al 3 y afecta al x al cuadrado. Y el 36 sería 6 al cuadrado. Entonces, estas van a ser las bases. Vamos a escribir ese polinomio que está restando como un producto de la suma de las bases, 3x al cuadrado más 6, por la resta de las bases, que sería 3x al cuadrado menos 6. Ahí estaríamos los dos primeros casos de factoreo.